Buenos días a todos. Seguimos con el Congreso PISA Finanzas para la Vida. La idea que hemos pensado es hacer primero una breve introducción, un marco que sirva para aquellos que no estéis familiarizados con PISA, conocer qué es este programa de evaluación de la OCDE y por qué en esta ocasión ha analizado, ha evaluado también las competencias financieras de los alumnos españoles y alumnos de otros 17 países. Como bien ha dicho la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, la información, los resultados se van a liberar a partir de las 10 de la mañana, en breves momentos, y pues luego os podemos hacer una presentación, os comentaremos, haremos un breve repaso de las principales conclusiones y sobre todo cuál es la situación, en qué grado de competencia se encuentran los alumnos españoles. Pasamos con la primera presentación, que correrá a cargo de 3 personas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Liz Cercadillo, David Cervera y por mí mismo, Ismael Sanz. Comenzamos por las principales características del estudio de PISA. Lo podéis ver aquí. PISA es una evaluación que se lleva a cabo cada 3 años. Por lo tanto, lo que estamos presentando hoy aquí son los resultados de la prueba que se desarrolló en mayo de 2012. En ese mes, en muchos países del mundo, en concreto en 65 países del mundo, se evaluaron 5 competencias. Se evaluó matemáticas, lectura, ciencias, resolución de problemas, CBA, lo veis ahí, Computer Based Assessment, y la competencia financiera. Algunas de ellas, matemáticas y lectura, no solo se evaluaron en lápiz y papel, sino también por ordenador. Pero básicamente fueron 5 las competencias que se evaluaron. Los resultados de matemáticas, lectura y ciencias se hicieron ya a conocer, tanto en papel como por ordenador, en diciembre de 2013, en diciembre del año pasado. Los resultados de resolución de problemas se presentaron a principios de abril, tanto en España como en todos los demás países que también habían participado en esa competencia en concreto. Los que estamos presentando ahora son el último coletazo, la última de las competencias que se evaluó en PISA en mayo de 2012, que es esta relativa a la competencia financiera de los alumnos de 15 años. En esta competencia, en lugar de los 65 países que participan por lo general en PISA, a esta competencia solo se adscribieron 18 de los Estados miembros de la OCDE y países asociados, y entre ellos España. ¿Qué países son los que hemos participado en esta nueva evaluación de PISA relativa a PISA a aspectos financieros y competencia financiera? Bueno, pues los pueden ver ahí. 13 de ellos pertenecen a la OCDE, entre ellos España, y además 5 países que, sin pertenecer a la OCDE, tuvieron particular interés en participar en la evaluación de PISA financiera. Por lo tanto, en conclusión, digamos que con la presentación de hoy de los principales resultados de la competencia financiera, daríamos por terminado en general la presentación de todos los resultados de la evaluación que se llevó a cabo en mayo de 2012. Deciros que, por lo general, PISA evalúa a alumnos de 15 años, en concreto evalúa a 35 alumnos de cada centro educativo. En España participaron en total 902 centros educativos en PISA y se evalúa a 35 alumnos de cada uno de esos 902 centros. Y esos alumnos pues hicieron un cuestionario de 2 horas en el que se respondía a matemáticas, a preguntas de matemáticas, de lectura, de ciencias, y también un cuestionario en el que se les preguntaba, se indagaba por pues cuestiones relativas al nivel educativo de sus padres, a la ocupación que realizan, si disponen en casa de una habitación para estudiar, si tienen internet, si tienen ordenador, en fin, aspectos relacionados, digamos, con el propio alumno, sus propias características, el género, si es inmigrante, todas estas cuestiones que después nos van a permitir hacer un análisis de la relación entre factores relativos al alumno o al centro educativo y su impacto en el aprendizaje, en la adquisición de conocimientos y de competencias de cada una de las áreas evaluadas.
Además, estos 35 alumnos, en algunos de los centros, no en todos, no en el total de 902 centros, en algunos de los centros se escogieron adicionalmente 8 alumnos que hicieron una prueba de competencia financiera. Por lo tanto, estamos hablando de una muestra que es distinta, aunque la prueba se realizó el mismo día, pero es una muestra de alumnos distinta de la que realizó el PISA de Matemáticas, Ciencias y Lectura. A esos alumnos, como os decía, se les hizo una prueba de aspectos financieros. Vais a tener la oportunidad durante esta presentación de ver ejemplos de preguntas que se incluyeron en la prueba de competencia financiera. Y además se les hizo una prueba de matemáticas y lectura distinta, insisto, de la que se presentó ya en diciembre, para saber cuál es la relación entre el nivel de competencias de los alumnos en matemáticas y lectura y su grado de conocimientos en aspectos relacionados con financieros, en aspectos financieros. En total, por lo tanto, de esos 902 centros, 179 hicieron además la prueba financiera y, por lo tanto, un total de 1.108 alumnos españoles de 15 años participaron en los exámenes cuyos resultados vamos a dar a conocer. Los países que participaron los tenéis aquí, muchos de ellos son de la Unión Europea, pero también hay países de América como Estados Unidos o Colombia, o de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda. También hay una pequeña representación asiática. ¿Por qué evaluar los aspectos financieros? Cuando nosotros hemos empezado a hacer públicos junto con el CENIE, con el Banco de España, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la realización de este congreso, hay personas que a través de las redes sociales nos han hecho llegar su sorpresa, pues por evaluar un aspecto que quizá a su modo de entender no debería de estar en el ámbito escolar. Bueno, pues las razones por las que la OCDE ha pensado en evaluar por primera vez la competencia financiera de los alumnos de secundaria son las que pueden ver ustedes aquí. Estamos en un mundo en el que cada vez es más importante conocer, tener un mínimo grado de competencia para entender los aspectos financieros, para entender la evolución de la economía, para tomar decisiones dentro de tu propia vida, de aspectos muy relacionados con decisiones tuyas de tu vida personal. Además, hay evidencia empírica y hay estudios que pueden ver tanto en el informe nacional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como el de la OCDE, que estarán disponibles en la página web, que señalan que aquellas personas que tienen una cierta competencia financiera son más propensos a ahorrar y planificar su jubilación, también toman mejores decisiones en aspectos relacionados con inversiones, son capaces de entender en mayor medida la información que les proporcionan entidades financieras y, por lo tanto, de elegir los productos financieros que más les interesan, como el caso de las hipotecas, las hipotecas más económicas, y vais a ver ítems que se incluyeron en la prueba de PISA financiera a este respecto. En general van a tomar informaciones más basadas, más relacionadas con la evidencia y con la información que se le proporciona. En general tienen también menor tendencia a reaccionar de forma equivocada a tendencias en el mercado, y en conjunto les va a permitir esta competencia financiera ser más críticos con todos los aspectos que tienen que relacionar con la vida financiera, con la vida económica de un país, aspectos muy importantes, sobre todo en los años en los que hemos vivido en los últimos 4 o 5 años con una severa crisis económica tanto en España como en otros muchos países desarrollados. Estamos hablando además de evidencia empírica que tiene en cuenta ya el nivel socioeconómico de los alumnos, porque alguien podría decir, bueno, quizá el hecho de que las personas que tienen competencia financiera tomen mejores decisiones viene dado por el entorno familiar en el que se encuentra, viene dado por la información que ha recibido de sus padres y no por las competencias que haya podido adquirir en el centro educativo. Bueno, pues la evidencia empírica a la que hacíamos referencia tiene en cuenta ya ese factor, es decir, una vez descontado
la familia, el entorno familiar en el que se encuentra el alumno, una vez descontada la información que pueda recibir por parte de sus padres, una vez descontado el hecho de que familias quizá con mayor nivel socioeconómico puedan estar más habituadas a realizar inversiones y a interactuar con entidades de crédito, una vez descontado todos esos factores, cuando comparamos dos alumnos en una misma situación, con un mismo entorno, aquel que ha tenido la posibilidad de tener cierta, que se le ha impartido clases financieras, aspectos relacionados con la economía, tiene mayor probabilidad de acertar en decisiones relacionadas con sus fondos. Y esto es uno de los aspectos importantes, una de las primeras conclusiones. Los centros educativos deben de incluir, o se entiende en las conclusiones, que tienen que impartir aspectos relacionados con el mundo financiero en sus alumnos como una medida de igualar las oportunidades. Es decir, una medida que va a permitir que alumnos de nivel socioeconómico más bajo tengan también conocimientos o tengan la oportunidad de adquirir competencias que quizá otros compañeros suyos, colegas de su clase, la van a adquirir en su familia, pero que ellos, por las condiciones en las que se encuentran, no van a poder tener. Por lo tanto, la posibilidad de impartir aspectos relacionados con la vida financiera, con el mundo económico, es una medida, en el fondo, entendemos, de igualar las oportunidades. ¿Por qué, por lo tanto, se está introduciendo este tipo de aspectos financieros? La primera, la acabo de decir, la de igualar las oportunidades a todos los alumnos, y también porque van a tener que tomar decisiones en el momento, incluso no es ni siquiera después o en el momento posterior en su vida, sino incluso en su propia vida escolar van a tener que tomar decisiones para lo que es importante tener conocimientos financieros. Yo he tenido la oportunidad de dar clases de economía en la Universidad Complutense, en la Universidad de Juan Carlos, y uno de los aspectos que trabajábamos con los alumnos era el del valor presente neto, el hecho de descontar los flujos de caja, los flujos financieros que vas a tener el resto de tu vida. Esa metodología es muy útil para tomar la decisión de qué estudios vas a realizar, hasta qué nivel educativo vas a alcanzar, es decir, si vas a tomar, por ejemplo, la decisión de realizar estudios de bachillerato, estudios de formación profesional, si vas a ir a la universidad, si vas a hacer FP de grado superior o si después vas a realizar estudios de posgrado. De hecho, tuvimos la oportunidad la semana pasada de que un profesor de la Universidad de Baltimore, Sergio Urzúa, nos presentara un estudio en el que mostraba precisamente cómo aplicar esa metodología a las decisiones educativas de los alumnos. Por lo tanto, aspectos financieros importantes en la decisión educativa. Pueden tener la oportunidad, y les recomiendo ver un estudio de Roland Fryer, un profesor de la Universidad de Harvard, que hizo un experimento realmente interesante con estudiantes de Estados Unidos, estudiantes de secundaria de Estados Unidos. Hay un grupo de control de alumnos de secundaria no recibió ningún tipo de información durante 1 o 2 meses, mientras que un grupo de tratamiento de alumnos de secundaria recibieron por parte de este profesor un mensaje, un SMS diario, en el que se les informara cuál era el impacto de de realizar estudios superiores en sus perspectivas laborales. Por ejemplo, mensajes del tipo de la tasa de paro de personas que tienen estudios superiores, bien sean universitarios o de FP de grado superior, es 3 veces inferior de aquellos que solo han realizado estudios obligatorios, solo han terminado estudios de la ESO. Información sobre el salario medio de una persona que tiene estudios superiores es, en promedio estoy hablando, es un 80% superior a personas que solo tienen estudios de secundaria obligatoria. Y sus conclusiones, el estudio que pueden descargarse de la página web de este profesor, Roland Fryer, señalan que ese tipo de información diaria al grupo de tratamiento provocó un mayor esfuerzo por parte de estos estudiantes y también provocó que aprobaran en mayor medida, que pasaran de curso en mayor porcentaje que el grupo de control que no recibía esta información. Tienen otros ejemplos también más de la vida cotidiana en los que puede afectar tener conocimientos financieros, por ejemplo, la decisión de al comprar un móvil, si lo compras con tarjeta o de prepago, decisiones también, como comentó ayer Andreas Schleicher, el director de educación de la OCDE,
decisiones de cuando compras una videoconsola tienes que prever que después viene el pago del coste de los juegos para la videoconsola. Si te compras una moto, tienes que tener en cuenta que tienes que tener dinero suficiente para después la gasolina. Aspectos que es importante que los alumnos vayan conociendo, o incluso algunos a los que se pueden ir enfrentando, como decisiones en relación a pues las hipotecas, conocer bien cuál es el funcionamiento, saber cuál es el sistema por el que se pagan los intereses, todos estos aspectos que son realmente determinantes, relevantes para la vida diaria de una persona que tiene 15 años y también para los años siguientes. Estas son las razones que han llevado a muchísimos países a introducir la educación financiera en sus currículums. En gran medida lo han hecho de forma transversal, es decir, la inmensa mayoría de los países lo que hace es impartir educación financiera en otras asignaturas, mayormente matemáticas, ciencias sociales y en la propia economía. Y podremos ver en las próximas presentaciones que los países que han introducido educación financiera de forma transversal obtienen mejores resultados en PISA financiera que aquellos otros que han introducido una asignatura tal cual de educación financiera. Es decir, que parece que los resultados señalan que es mejor introducir educación financiera en otras asignaturas, por ejemplo, como método de hacer más práctica algunas de las enseñanzas en matemáticas, que dedicarle toda una asignatura. Ven ahí el caso de otros países que nos han precedido en la introducción de educación financiera en sus currículums, pero España tampoco está tan rezagada a este respecto y hay que darle las gracias en ese sentido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, que junto con el Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanzaron ya hace algunos años el programa Finanzas para Todos, Educación Financiera en las Aulas. Estas son las dos guías que han elaborado para los profesores de educación secundaria y que tienen disponible en la página web de Finanzas para Todos. En todo caso, mañana en una de las sesiones tendremos la oportunidad de conocer con más detalle el contenido de esas guías. Hoy simplemente adelantarles que es un programa impulsado por estas dos entidades, estos dos organismos públicos, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que todo el trabajo que han desarrollado en los últimos años está disponible en la página web que pueden ver ahí, finanzasparatodos.es, que la información que contiene estas guías, estos materiales que se han preparado para los centros educativos de secundaria, tienen como objetivo ofrecer información en relación al ahorro, el gasto, los ingresos, el coste de las cosas o la calidad de vida, y también extrapolar esos conocimientos y destrezas a casos más prácticos, aplicarlos a casos prácticos. Es un programa que ya tiene cierto recorrido en la educación española. En el curso 2010-2011, como bien se ha encargado de mencionar la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 2010-2011 ya comenzaron 32 centros con un programa piloto, del cual se beneficiaron 2.700 alumnos. En los años siguientes ha ido aumentando hasta alcanzar ahora en 2013, en el 2014, el curso que justo acabamos de terminar, un total de 450 alumnos y 450 centros y 43.000 alumnos. Los contenidos de este programa son aquellos relativos al consumo inteligente, el presupuesto personal, las relaciones bancarias, medios de pago, productos de ahorro o productos de financiación, y también se persigue que estos contenidos, este conocimiento sea impartido en relación con las competencias de la asignatura de matemáticas, competencia social y ciudadana, competencia autonomía, iniciativa personal y las competencias relativas al tratamiento de la información, competencia digital, conocimiento e interacción con el mundo físico. Hemos comentado que España está haciendo progresos en lo que es la educación financiera en el sistema educativo español, en la educación secundaria. Aquí tienen las asignaturas en las que de alguna forma se imparte aspectos relacionados con la educación financiera, ciencias sociales, geografía e historia, ciudadanía, matemáticas y economía de la empresa. Esta presencia de la educación financiera
se incrementa con la nueva LOMCE, con la nueva ley aprobada por el Gobierno español, en el que va a hacer, por el cual la educación financiera va a tener ya una primera presencia en la educación primaria y una presencia aún más notable en la educación secundaria. Nos va a venir bien ese incremento de la educación, de la presencia de la educación financiera en el sistema educativo español, porque los primeros datos, y esto ya es información que arroja el informe PISA de la OCDE, el primero de los gráficos que les presento con información propia del informe de la OCDE, pueden ver que España es el país más rezagado de los 18 evaluados en cuanto a cifra de disponibilidad de programas de educación financiera. Pueden ver ahí 3 tramos. Un primero en azul oscuro, que es el porcentaje de alumnos que se encuentran en centros en los que hay disponible un programa de educación financiera de más de 2 años. En el caso de España es un 9% por el 36% de la OCDE. Pueden ver que en el caso de España hay un 6% de alumnos que se encuentran en centros educativos en el que hay un programa de educación financiera, aunque sea inferior a 2 años. También ahí estamos por debajo del 16% de la OCDE. Y por el contrario, somos el país en donde hay una mayor proporción de alumnos, 84%, que se encuentran en centros educativos en el que no hay disponible ningún programa de educación financiera. Tiene aquí en la siguiente transparencia más información consistente que nos lleva a la misma conclusión. Pueden ver el porcentaje de alumnos que se encuentran en centros educativos, tanto para España como para el resto de los países participantes en este programa, se encuentran en centros educativos en los que existe una asignatura específica, y en el lado derecho tienen a los alumnos que se encuentran en centros educativos en donde la educación financiera se imparte de forma transversal. También pueden ver que en este caso, analizado de esta forma, también España ocupa los últimos lugares, en concreto el penúltimo, en donde parece que hay menor proporción de alumnos españoles que tienen la posibilidad de acudir a asignaturas, a clases en donde se imparte educación financiera, ya sea de forma una asignatura específica o transversal. Y en todo caso, aquellos que tienen esa posibilidad lo hacen en un menor número de horas que sus colegas de la OCDE. Y finalizamos ya con la última de las transparencias relativas al informe de la OCDE, esta primera introducción, en el que pueden ver que el 77% de los alumnos españoles asiste a centros cuyos profesores no han recibido formación relativa a educación financiera. Este porcentaje es mucho más bajo en el caso de la OCDE, un 42%, por lo tanto, ahí hay un margen de trabajo para todas las instituciones relacionadas con el programa de educación financiera en cuanto a formación del profesorado. Y veis también que hay solo un 8% de alumnos españoles que se encuentran en centros educativos en los que al menos el 50% de los profesores ha recibido formación en educación financiera, un porcentaje que es mucho más elevado en el caso de casi el triple, en el caso de la OCDE un 20%. Por lo tanto, en conclusión, mucho por hacer todavía. Se ha hecho ya algunas cosas, pero mucho por hacer todavía para llegar al nivel de los países de la OCDE que han sido evaluados en esta ocasión por el programa de PISA. Doy paso sin más a la siguiente de las intervenciones.